Vamos a hacer algo especial, mi amor. Pídeme lo que quieras. Cualquier cosa. Lo único que quiero es que no nos volvamos a pelear como lo hicimos hoy. Entonces no vuelvas a cometer el error de decirme que no quieres hacer el amor conmigo. Dime la verdad. ¿Sí le hubieras dicho todo solo porque no quise? ¿O me estabas probando? No, era totalmente en serio. En ese momento no me importaba absolutamente nada. Te juro que estuve a 2 segundos de gritar a los 4 vientos que tú y yo matamos a mi tía Mónica. Mi amor, a mí no me gusta que me rechacen. Ya te lo dije una vez. Si tú no me quieres, me importa muy poco que terminemos en la cárcel. No me gusta que pienses esas cosas. Tenemos una buena relación. No creo que termine por una simple discusión. No fue una simple discusión. Me hiciste sentir como si no me quisieras lo suficiente. Y que en tu vida hay cosas más importantes que yo. Y quiero serlo todo para ti, Gerardo. Todo. Sí hay cosas, Elena, pero tú eres lo más importante. Eso lo dices porque no aguantarías ni un solo día en la cárcel. Lo digo porque es la verdad. Lo que pasa es que no me crees. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? No sé. Déjame ver qué se me ocurre. Por lo pronto, bésame. ¿Por qué dijiste que todos en esta casa están ciegos, Vicky? ¿Qué tiene que ver con la discusión que tuvieron Elena y Gerardo? Mira, muchacha, yo he vivido y trabajado en esta casa desde antes de que tú nacieras. Y no tengo por qué darte explicaciones. No me malinterpretes. Lo que quise decir es que si sabes algo importante, deberías decírselo a los patrones. Yo sabré cómo y cuándo. Tú no te metas. Y tú, Susana, tampoco digas nada. No vayan a ser más problemas de los que ya hay. No le hagas caso. Vicky dice cosas muy raras. ¿Cómo qué cosas, Susana? Sobre todo de los patrones. Yo no le entiendo mucho, pero, por ejemplo, sí he notado que no le gusta estar cerca de la señorita Elena. Así no se arreglan las cosas, Chalado. ¿Qué van a lograr yendo contra los perros? Nada más piénsalo un segundo. Va a haber más gente herida o hasta muerta. Ay, ay, ay. Ya le salió lo nenita. Piénsalo nada más. ¿Sí, compadre? Lo único que van a conseguir es que con una venganza haya otra venganza. No te llamo para que hablemos de nosotros. Te llamo para decirte que no salgas de tu casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no es lo que pasó. Es lo que va a pasar. Vamos por los perros. ¿Qué? Gabriel, por favor, salte ya de esa bronca. De verdad es una locura. Hazme caso, por favor. Ah, ya te llamo cuando termine, ¿ok? Un beso. Espérate, Chalado. Yo me voy con ustedes. Oye, no, Gabriel. ¿Qué haces? ¿Estás loco o qué? Ya déjalo, güey. Él no es gallina como tú. Gabriel, piensa en tu papá. Lo estoy haciendo por él. Lo estoy haciendo por él, Diego. Esos desgraciados le dispararon a mi papá y casi lo matan. No me voy a quedar de brazos cruzados. Sí me gusta, chinitos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A patear perritos! Vete. Llama a Martín. Cuéntale todo esto. Urgente. Bueno, a lo mejor Vicky tuvo algún problema con Elena, ¿no? ¿No será eso? No sé, pero si puede, la evita. El otro día me mandó a servir el desayuno, nomás por no estar cerquita de ella. Lo primero que les digo y lo primero que hacen. Dejen el chisme, carambas. Susana, ándale, ponte a planchar, que hay mucha ropa. Sí, Vicky, ya voy. Es en serio, Mónica. Si quieres seguir trabajando aquí, tienes que ser más discreta. No meterte en asuntos que no son tuyos. Rottweiler, ahí vienen todos los de la ganga de Chalado. Pues corre la voz, quiero a todo mundo con los fierros.
Si esa gente quiere guerra, guerra va a tener. No se encontraron heridas en el cadáver, lo que hizo suponer que fue seguramente un animal salvaje o con toda seguridad. Ya estuvo bueno. Ya lo vimos en el cuarto de edición 10 veces. Ya sabes que nos quedó muy bien. Eso es malo. Nada más hasta el primer corte comercial, ¿sí? No. Ya estuvo bueno de chamba. Ay, ven, ponlo. No. Mira, entre la tuya, la mía y las horas extras que nos hace trabajar tu amiga Mónica, se nos está olvidando otras cosas que también son importantes. ¿Ah, sí? ¿Y qué, por ejemplo? Ay, por ejemplo, darnos un tiempito para nosotros. Porque así como lo ves, este cuerpecito tiene sus deberes y sus derechos. ¿Y por qué no usas ya esos derechos? Aleluya. Debe ser Mónica. Ay, seguro tuvo algún problema en la casa, perdona. Sorpresa, pero ¿por qué no me avisaste que venías? Pues porque apenas lo decidí hoy. Hice mis maletas y agarré el primer vuelo que salió para acá. 2 transbordos, ¿puedes creerlo? Ya, dame un abrazo, mi muñeca bonita. ¡Aileen! ¡Ah! Ay, perdón. No quise interrumpir. Tú debes ser Esteban, ¿verdad? Él mismo. Aileen, hija de ella. Hola, Aileen, hija de ella. ¿Cómo estás? Pues sí que estás guapo, como dice mi mamá. Bueno, ahora me voy a ir a dar un baño porque entre transbordos, taxis y aeropuertos estoy como un zapato viejo. Ahora estoy con ustedes, ¿va? No se van a ir. Perdón, no sabía. ¿Sigues despierta, Emi? Hola. Sí. Ven, pásale. Mira, quiero enseñarte algo. Este es el libro favorito de mi mamá. Es de poemas. A ver. Qué bonito. Oye, ¿y cómo están las cosas allá afuera? ¿Todo calmado? ¿Nadie se ha peleado? Pues sí, creo que esta noche todo está en calma, fíjate. Oye, Emi, tengo una preguntita para ti. ¿Cómo te llevas con Elena? Bien. ¿Sí? Bueno, con mi prima me llevo muy bien, la verdad. Ella es una chica muy seria, pero pues yo creo que me ha de querer mucho. ¿Por? No, es que las veo platicar poco. Bueno, es que ella es una ejecutiva. Y así quiero ser yo. Quiero ser súper guapa. Quiero ser como ella. Quiero ser muy guapa, quiero tener una casota, quiero manejar una empresa, quiero tener un gimnasio en mi casa, quiero tener un auto deportivo, muchos novios. No, qué bueno que lo tengas claro desde ahora, señorita. Oye, Emi, ¿y con Gerardo qué tal? Gerardo. Pues me llevo muy bien, ¿sabes? Le ha agarrado cariño porque mi mamá era muy feliz a su lado. Yo no sé por qué Camila y Elena no les cae tan bien. Él no tiene la culpa de que mi mamá le haya dejado todo. ¿Tú crees eso, Emi? ¿No estás molesta por lo que hizo tu mami? No. Bueno, creo que si lo hizo fue por algo. Porque Camila y yo aún estamos muy chiquitas y no podemos manejar toda esa empresa. ¿Porque has visto la empresa? Es tan grande, tienen unas bodegotas llenas de vino. Te juro que estuve a 2 segundos de gritar a los 4 vientos que tú y yo matamos a mi tía Mónica.
Hey, Maite, ¿qué pasa? ¿Por qué está vacío a esta hora? Ay, Martín, qué bueno que llegas. Parece que ahora sí se va a armar la bronca entre las dos pandillas. ¿Qué dices? Bueno, no sé muy bien, pero Diego me dijo que te avisara. Parece que el Chalado le va a cobrar a los perros la golpiza a Gabriel. Estuvieron aquí un rato y después se fueron todos. Gabriel, ya. Vámonos, es muy peligroso. Que sí voy, Diego. No. Yo no soy ningún cobarde. Y además, uno de esos desgraciados trató de matar a mi papá. Sí, pero no se murió. Y si a ti te pasa algo, entonces sí se va a morir. Además, uno sabe cómo empiezan estas broncas, Gabriel, pero no sabes cómo terminan. Yo sí. No, ya. Hermano, si no te puedo convencer, al menos quédate cerca. Así peleamos juntos. Nos vemos mañana, entonces. Ay, perdón, pero no sabía que iba a venir. Prometo compensártelo después, ¿sí? Prometo cobrártelo después. Adiós. Provecho. A ver, muñecona. ¿Cuántas rebanadas de pizza ya llevas, 3 y sin culpa. Más bien con un odio letal hacia la raza humana, género femenino y masculino por igual. Estoy en fase autodestructiva, ¿ves? A ver, ¿y qué desató tu furia rompedietas? Estaba en los bastidores caminando de un lado para otro, sí, aprendiéndome mis líneas, muy pro como debe ser, cuando de repente me meto detrás de unas cajas y ¿a quién crees que me encuentro? ¿A quién? ¿A Will? Tu novio. Ajá. Con una extra que le hacía de sirvienta, más encuerados que vestidos, ahí en posición tipo Kama Sutra. Es que casi que ni lo reconozco, mamá. Pensé que eran 2 siameses pegados del ombligo. No sé cómo hicieron para no dislocarse los brazos. Ay, mi amor, y tan ilusionada que estaba. No, los separé escobazos, porque había una escoba ahí al lado, ¿ves? ¿Y cómo vas? Que empiezo a batear como si estuviera en ligas mayores, aquí, procurando que el golpe fuera de la cadera para que agarre más fuerza. Eso hacen los beisbolistas profesionales, ¿ves? Ajá. Ay, maldito mentiroso. Y todavía le da mejor puesto esa extra. Increíble. Gracias por la cena y por el paseo. Es hora de volver a la realidad. Oye, ¿y si esta noche no regresamos a la realidad? ¿Nos quedamos juntos? Suena delicioso. Pero no quiero que se preocupen en mi casa porque no llegué a dormir. Bueno, está bien. Pero en realidad yo no hablaba de que no llegaras a dormir. Yo me subiré a ese árbol y tú solamente tienes que dejar la ventana abierta. ¿Qué dices? Últimamente ha habido muchos problemas en mi casa. Además, tú te tienes que ir al hospital a cuidar a tu papá. No te preocupes por eso. Mi mamá lo está cuidando. Oye, tengo otra idea. ¿Y si nos esperamos a que todos se duerman y después yo entro despacito sin que nadie escuche? Para olvidarte, tendrías que arrancarme el corazón. Entonces, ¿no piensas regresar a Nueva York? Jamás. Que la ciudad que nunca duerme se desvele sin mí. Yo no vuelvo a ver a Will porque ahí sí le saco los ojos, mamá. ¿Y qué piensas hacer? Pues mira, cuando venía para acá se me ocurrió una idea tremenda. Es en Kansas o en Tulsa. Bueno, no me acuerdo bien. A ver, cuéntame. Hablamos con tu musicalizador, ¿ok? Le pedimos que nos haga un twist así como con música del más allá y entonces yo aparezco en una jaula así vestida de momia o de vampiro, lo que tú quieras, pero con un escotazo hasta el ombligo y una minifalda. ¿Cómo ves? No la veo, Elin. Ya no sé de dónde sacas tantas babosadas. Pensé que me estabas hablando en serio. Pues es en serio, mamá. Ay, también trabajo en tu programa. Sí. Y mi programa está difícil. Pero tengo un amigo que es manager de actores y te puede ayudar. ¿Entonces me aceptas en tu casa? ¿Cómo que sí te acepto? Pues claro que te acepto. Sí, me encanta que estés aquí. Me encanta. ¡Auch! ¡Qué pacho, Chalado! ¡Te estás metiendo en zona prohibida! El primero en violar las reglas aquí fuiste tú, mandando uno de tus perritos a mi barrio. Disparándole a don Rodrigo y a su hijo. Uy, pues te informaron mal. Yo no he mandado a nadie. ¡Claro que sí lo hiciste! Ese yo mismito lo vi. ¡Fuiste tú, canijo!
¡Bravo! En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir tu cuerpo y mi alma de las horas.